Amén. Bueno, vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de San Mateo. San Mateo capítulo 6. San Mateo capítulo 6, versículos del 7 al 13. San Mateo capítulo 6, versículos del 7 al 13. El tema para esta noche es la oración eficaz. Ese es el tema para esta noche. Ponga mucha atención, incline su corazón, su oído, ponga a disposición su mente. Tenga una mente receptiva, dispuesta a querer aprender lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Saludos también a Carla Villalta, que está ahí sintonizándonos. Bendiciones a todos. Buscamos San Mateo capítulo 6, versículo del 7 al 13. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Vamos a estar estudiando en esta noche cómo tener, oiga bien, cómo tener una oración eficaz. Cómo hacer para que el Señor escuche nuestras oraciones. Muchas veces nos sentimos tristes, muchas veces nos sentimos como que el Señor no nos escucha, o nos sentimos como que el Señor no me hace caso, o nos sentimos muchas veces frustrados porque no recibimos solución o respuesta a cada una de nuestras necesidades. Pero fíjese que hay ciertas actitudes que todavía tenemos en nuestro corazón que no nos permiten que Dios, oiga bien, que Dios escuche nuestras oraciones. Y eso es lo que vamos a estar estudiando. Y una de las razones más comunes, quizás, una de las dos más comunes, primero, que pedimos mal. ¿Por qué? Allá Santiago capítulo 4, versículo 3 dice que pedimos ¿para qué? Para deleitar nuestra carne, para gastar en nuestros deleites carnales, número uno. Otra cosa por la cual muchas veces no recibimos respuesta es porque no queremos escuchar. Allá en Proverbios capítulo 28, versículo 9, dice que oiga bien, que el que aleja o separa su oído de la palabra de Dios o de la ley de Dios, también su oración dice que va a ser abominable a los oídos del Señor. Oiga, qué duro eso, pero es la realidad porque está contemplado en la palabra de Dios. Tal vez son de las razones más comunes por las cuales no escuchamos, oiga bien, o no viene de Dios la respuesta para nuestras peticiones. Amén. Así que vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer el versículo 7 como introducción. Después vamos a desglosar los demás versículos. Amén. Damos lectura a la palabra de Dios. Versículo 6 dice: y orando no uséis vanas repeticiones. Lea conmigo. Como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas, oiga, tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Lo leemos una vez más, todos juntos, pero léalo conmigo, ahí donde está, en casa, en el versículo 7, dice, capítulo 6 de San Mateo. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, dice el 8, pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Oramos al Señor. Padre buen Dios, gracias te damos por tu palabra, que sea tu Espíritu Santo el que me dé sabiduría, que me dé discernimiento, que me dé gracia para poder hablar de tu palabra, para poderla multiplicar, para poder, Señor, hablar palabras de exhortación, palabras de aliento, de consuelo, palabras de ánimo, palabras que motiven a aquel que está escuchando, Señor, aquel que tal vez ha perdido la fe, ha perdido el ánimo de seguir adelante. Que todo lo que aquí se hable sean palabras de edificación, no palabras de destrucción. Que sean palabras basadas, Señor, en tu palabra. Que sean palabras que verdaderamente vengan inspiradas de tu Espíritu Santo. Que sean palabras que salgan de mi boca, pero que sean como dice la palabra de Dios, la Biblia. Ayúdame, Señor, a poder interpretarla de la mejor manera. Dame sabiduría, esa sabiduría que viene de lo alto, para poder alimentar a tus ovejas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. La oración eficaz. Dijimos que una de las razones, dos razones de las más comunes que existen por las cuales no recibimos las respuestas a nuestras peticiones, es porque pedimos y pedimos mal. Pedid, dice la palabra, y no recibís, porque pedís mal, porque pedimos para los deleites de nuestra carne. Muchos de nosotros, nuestras oraciones son por cosas materiales. Muchas de nuestras oraciones son por cosas carnales. Muchas de nuestras oraciones son por cosas que me van a dar un nivel, no un nivel espiritual, sino un nivel material en mi vida. Muchas de nuestras oraciones es porque me van a dar éxito carnal.
Muchas de nuestras oraciones son porque quiero ser alguien reconocido en la vida. Pero no es así. Las oraciones son espirituales. Las oraciones son para elevar nuestro nivel espiritual. Las oraciones son para que nosotros podamos ir escalando peldaños. ¿Para qué? Para que cuando lleguen esas situaciones o esas pruebas a nuestra vida, nosotros podamos estar fortalecidos en la fe. Para que nosotros podamos estar parados sobre la roca que se llama Jesucristo. Para que nosotros podamos estar bien cimentados y para cuando vengan esas pruebas, cuando vengan esas angustias, cuando vengan esos quebrantos, usted puede estar firme y decir: mi socorro viene de lo alto. Pero ¿qué pasa cuando yo empiezo, oiga bien, a sembrar para la carne? La palabra de Dios dice que cuando yo siembro para la carne, de la carne voy a, ¿qué? A cosechar, ¿qué? Corrupción, dice la palabra. Pero cuando yo empiezo a sembrar para el Espíritu, del Espíritu voy a cosechar vida eterna. Y eso lo dice la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, la Biblia, que es la norma de fe de todo verdadero creyente, de todo verdadero cristiano. Aquí no vale la palabra que diga el pastor. Aquí no vale la palabra que diga el sacerdote o los inventos de hombres o reglamentos o estatutos que los hombres quieran poner para querer acercarnos a Dios. Aquí el único que nos puede acercar a Dios se llama Jesucristo. Y aquí la única palabra que nos puede dar reconfort, aliento, regocijo, que nos puede dar motivación a cada uno de nosotros, que muchas veces andamos pasando pruebas en nuestra vida, es la palabra de Dios, porque en ella hallamos palabras de vida eterna. Entonces la oración eficaz es aquella que verdaderamente la inclino a lo espiritual. Leíamos también en el Proverbio 28:9, lo acabo de explicar como introducción. El Proverbio 28:9 dice que si nosotros no queremos oír la palabra de Dios, si nosotros no queremos oír la ley de Dios, nuestra oración va a ser abominable a los oídos del Señor. Mire que, oiga, qué duro eso. ¿Cuántos lo habían leído? ¿Cuántos lo habían escuchado? ¿Cuántos queremos ser abominables? Nuestras palabras queremos que sean abominables a los oídos de Dios. Yo creo que nadie, ni los que están allá escuchándonos a través de la web, del Facebook, ni los que estamos acá presencialmente. Yo creo que nadie quiere ser abominable a los oídos o a los ojos de Dios. Amén. Queremos ser agradables, así como la voluntad de Dios es perfecta y agradable para cada uno de nosotros. Entonces dice el versículo 7: y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Oiga lo que dice el 8: no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Oiga bien y reflexione en esto. Dios ya sabe lo que usted y yo necesitamos. Dios ya sabe lo que usted y yo estamos pasando en nuestra vida. Dios conoce nuestros errores. Dios conoce nuestras necesidades. Dios conoce nuestras dificultades. Dios conoce lo que cada uno de nosotros tiene en su corazón y necesita en su vida. Dios lo sabe antes de que nosotros le digamos. Lo dice la palabra de Dios. Entonces, no tratemos de hacer show para tratar de apantallar a Dios. No tratemos de hacer cosas con emoción o hacer cosas así raras para tratar de captar la atención de Dios. Y uno de los errores que cometemos y por qué nuestra oración no es eficaz es porque muchas veces tratamos de apantallar a Dios. Nos ponemos a llorar, ponemos a hacer un montón de jerigonzas o cosas raras. Nos gusta el misticismo, nos gusta aquello tenebroso, misterioso, raro, nos gusta aquellas cosas extrañas, nos gusta que se oigan cosas así, que los hermanos se queden, puchica, ese hermano sí está ungido, como ora. No, si Señor ya sabe si verdaderamente lo estamos haciendo de corazón o no. Él es el que escudriña los corazones, Él es el que conoce nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón. No le podemos engañar. Usted puede decir 2 o 3 palabras sinceramente, de todo corazón, humildemente, y el Señor las va a escuchar. No es por el show que yo venga a hacer acá orando. No es porque yo apague las luces y porque haga sentir esto todo así, todo tenebroso y empiece a hablar un montón de cosas raras. No, no es por eso que el Señor me va a escuchar. Yo no puedo apantallar a Dios. Dios sabe si verdaderamente en mi corazón existe la disposición de quererle agradar, de quererle servir, de querer amar y servir y ayudar al prójimo, aquel que está alrededor. De nada sirve que yo venga aquí a hacer un montón de cosas extrañas, de hacer un montón de show, si en mi vida personal
laboral, matrimonial, familiar, soy totalmente contrario a lo que Dios quiere según su voluntad. Y muchos hasta lloramos, Señor, ay, yo te pido, Señor, y con esa misma boca con la que le pedimos al Señor, con esa misma boca ultrajamos a un montón de gente. Con esa misma boca apuñalamos a un montón de gente con nuestros chambres, con nuestras críticas, con nuestros juicios, con nuestros señalamientos, con un montón de cosas que son desagradables a Dios. Entonces, para que nuestra oración sea eficaz, número uno, no tratemos de apantallar a Dios. Él conoce nuestros corazones. Él conoce nuestras necesidades antes de que nosotros se las digamos. Mire, ya basta de pedirle al Señor, dame, 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 dame. Dígale al Señor, yo te quiero dar. Yo te quiero dar de mi tiempo, yo te quiero dar de mi vida, yo te quiero dar de mis talentos, yo te quiero dar de todo aquello que has puesto en mí, de mis fortalezas. Yo te quiero dar más, Señor, yo te quiero servir, yo quiero ser una persona que verdaderamente pueda llevar el evangelio a toda criatura. Quiero ser una persona que verdaderamente dé testimonio de que he nacido de nuevo, que dé testimonio que Jesucristo vive en mi corazón, que sea luz en medio de las tinieblas, que pueda reflejar verdaderamente el amor de Cristo Jesús a toda criatura. Y eso hay que pedirle al Señor en cada oración, que eleve nuestro nivel espiritual. Por eso nuestra oración no es eficaz, porque hacemos un montón de shows para tratar de apantallar a Dios. Y así no funciona. Nadie puede, oiga bien, nadie puede apantallar a Dios. Él es soberano, Él es omnisciente, omnipresente. Él sabe lo que cada uno de nosotros tenemos en nuestro corazón. Amén. Número 2, oiga, ¿por qué mi oración no es eficaz? Número 2, ¿sabe por qué? Para que mi oración sea eficaz, debo de exaltar el nombre de Dios. ¿Por qué mi oración no es eficaz? Porque no exalto el nombre de Dios. Porque le pido a Dios, oiga bien, le pedimos, para pedir somos buenos. Para exigirle al Señor somos buenos. Pero para dar testimonio que verdaderamente Cristo vive en nosotros, ahí ya nos cuesta. Yo me acuerdo una vez en la iglesia, pasaron un listado para diciembre. Muchos ponemos metas en nuestra vida para el próximo año, decimos. Y entonces pasaron un listado en el cual, oiga bien, una página en la cual existían dos conceptos. Decía, ¿qué les quieres dar al Señor? En una parte, el número 1, y en la otra pregunta decía, ¿qué quieres que el Señor te dé? ¿Cuál de las columnas cree que se llenó más? ¿Cuál columna cree que se llenó? ¿La que decía, ¿qué le quieres dar al Señor? ¿O la que decía, ¿qué quieres que el Señor te dé? Mire, las que queremos que el Señor nos dé, ni alcanzó la página para contestar la primera pregunta. O la pregunta que decía, ¿qué quieres que el Señor te dé? Ay, ahí ponemos una chorrera de cosas. Pero cuando nos dicen, ¿qué les quieres dar al Señor? No se me ocurre nada. No se me ocurre nada, me cuesta. No sé qué le puedo dar. No, hombre, mire, con solo que le dé, oiga bien, su corazón, que abra su corazón a Cristo, para que Él entre en su vida, para que Él entre en su corazón, para que Él entre en su camino, para que Él entre en su pensamiento, el Espíritu Santo va a comenzar a obrar en su vida y va a empezar a hacer cosas grandes y maravillosas, oiga bien, que la gente va a decir, no porque nosotros seamos buenos o porque seamos los grandes magnates de la sabiduría, no, es porque el Espíritu Santo está obrando en nuestros corazones y nos hace hacer cosas, oiga bien, que verdaderamente reflejan la luz de Jesucristo para toda criatura. A usted no le va a dar pena hablar de la palabra, a usted no le va a dar pena cantar, a usted no le va a dar pena leer la Biblia, a usted no le va a dar pena leer los proverbios. Y recibiréis, dice, poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Y le seremos testigos en todas partes. Hablaremos de la palabra de Dios. En todas partes hablaremos de las buenas nuevas de salvación, no de iglesia, no de religión, no de lo que dice el pastor, no de lo que dice el sacerdote, no de los evangélicos, no de los católicos, no, de la palabra de Dios, de la salvación que está en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. El único camino para llegar al Padre. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos, dice la palabra de Dios, no lo digo yo. El único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Así lo estipuló Dios. No lo ha estipulado ninguna religión. No lo han estipulado los evangélicos, no lo han estipulado los católicos, lo ha estipulado Dios.
Y por ende, tiene que ser así. Amén. Entonces, para poder tener una oración eficaz, debo de exaltar el nombre de Dios. Oiga, mire lo que dice el versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oiga, santificado sea tu nombre. ¿Cómo vamos a santificar o cómo vamos a glorificar el nombre de Dios? ¿Cómo? Con nuestro testimonio. Con nuestro testimonio, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de caminar, con nuestra forma de mostrarnos, de hablar, de sentir, de decir. Con eso vamos a glorificar el nombre de Dios. Que la gente diga: ah, no, hombre, este muchacho o esta muchacha verdaderamente es cristiano. ¿Pero qué dice la gente? No, hombre, para ser como Fernando, mejor sigo en el mundo. No, hombre, vas a creer que dice que es pastor, vas a creer que dice que es predicador, vas a creer que dice que es cristiano. No, hombre. ¿Y qué hacemos? Lo que hacemos es que la gente se pone a hablar, no de nosotros. Bueno, de nosotros ya estamos muchos hasta curtidos que hablen. No, que dejamos en mal predicado el nombre de Dios. Decimos: no, hombre, los cristianos no sirven. No, hombre, no les cala la palabra. No, hombre, estos no entienden. No, hombre, estos no recapacitan. No, hombre, estos no mejoran. No, hombre, esto... Y empieza a hablar la gente de las cosas de Dios. Y por eso mucha gente no quiere nada con Dios. Y allá lo dice en Tito 1:16. Profesamos conocer a Dios, dice, pero con nuestros hechos lo negamos. Demostramos todo lo contrario. Entonces debemos de glorificar a Dios. Oiga, no solo de palabras, sino con nuestros hechos. La palabra de Dios dice que necesita no solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Amén. Y mire, y no es que no diga: puchi, que este me estaba diciendo a mí. No, si el primero que me predico es a mí. Se lo digo por experiencia. No crea que lo estoy diciendo porque yo, no. El primero que uno, cuando uno predica, el primero que agarra pan para su matate es uno que está predicando. No crea que lo hago por llevármela de Santulón. No, si yo el primero que agarro mi tajada de todo esto que estamos hablando. Amén. Entonces, debemos de ser no solo oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra del Señor. Número 3, oiga, para que nuestra oración sea eficaz. Número 3, tercer ingrediente: debemos de aceptar la voluntad de Dios. Debemos de aceptar la voluntad de Dios. Para que mi oración sea agradable, para que mi oración sea eficaz, debo de aceptar la voluntad de Dios. A muchos nos cuesta aceptar la voluntad de Dios. Y eso lo podemos ver cuando tenemos algún familiar enfermo. Y eso lo podemos ver cuando se nos muere alguien. Eso lo podemos ver. Mire, las cosas malas pueden traer 3 cosas a nuestra vida. Oiga bien, algo malo que nos suceda puede traer 3 cosas importantes a nuestra vida. Número 1, puede hacer de nosotros depende que eso que pasó nos perjudique. Número 2, puede hacer que eso que pasó nos destruya. O número 3, puede hacer que eso que nos sucedió nos fortalezca. De nosotros depende. Por ejemplo, la pandemia, lo que ha pasado hoy. En nosotros está, si estamos de la mano con Jesús, puede ser que esta pandemia traiga para mí algo que me perjudique. Puede ser que esta pandemia traiga para mí algo que destruya mi nivel espiritual. O puede ser que esta pandemia me haya fortalecido más en la fe. Hay muchos que hoy en la pandemia nos hemos acercado más al Señor. Hay personas que no querían nada con Dios y ahora con la pandemia se han acercado al Señor. Entonces de nosotros depende. Las puertas están abiertas. El Señor está con los brazos abiertos. O sea que yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguien oye mi voz, que abre ese corazón y entraré a Él. El que a mí viene, dice Jesús, yo no le echo fuera. Él está esperando a que más y más personas procedan al arrepentimiento. De nosotros depende entonces la voluntad de Dios. Oiga bien, debemos de aceptar la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta para nosotros. Romanos 8:28 lo dice, que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y eso incluye hasta la muerte. Y se lo digo por experiencia. Me acuerdo cuando mi papá y mi hermano murieron allá en el 2011. Y yo le he contado y siempre cuento este testimonio. Y yo a veces digo, bueno, ¿y por qué me habrá sucedido? ¿Sabe por qué? Porque siempre me sirve de testimonio, siempre que voy a predicar. Mire, a mí eso que me sucedió me ayudó tanto como no se imagina. O sea, es doloroso, es trágico. Pero cuando verdaderamente uno está de la mano del Señor, eso le ayuda a entender muchas cosas a uno de la muerte. Le ayuda a entender a uno muchas cosas sobre entender la voluntad de Dios.
Yo tenía fe, yo podía decir que quería que mi hermano se sanara. Yo decía que mi papá se iba a sanar. Claro, yo tenía fe, pero no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es sobre todo no sanar a las personas. Oiga bien, Él lo puede hacer, porque Él es soberano y omnipotente. Él lo puede hacer, amén por eso. Él puede hacer eso y muchas cosas más. No lo estamos negando. Pero lo que a Él le interesa, oiga bien, a Dios lo que le interesa a través de su Hijo Jesucristo es salvar a las personas. Y esa es la satisfacción más grande que puede existir en la vida de un cristiano. Y esa es la satisfacción que a mí me quedó, que mi papá y mi hermano se fueron con el Señor, porque le aceptaron en su corazón como su Señor y su Salvador. ¿Qué pasó con los leprosos? Él sanó a 10. 9 se fueron solo con la sanidad, pero solo uno regresó a darle gracias. ¿Y qué pasó con ese uno? Recibió la sanidad, amén. Pero ¿qué más recibió? Dice la palabra. Aquel día lo vimos. La salvación. Aquellos otros 9 se fueron, va. Como decimos, nos apantallamos, me dio la sanidad y vuelvo al mundo. ¿Cuántas personas se han sanado hoy en día de la pandemia? ¿Están en las cosas del Señor? Me pregunto yo, y no estamos criticando a nadie. En una introspección que cada uno se debe hacer, una autoevaluación. ¿Cuántas personas salieron de un hospital y dijeron, vencí el COVID? Gracias a Dios he vencido. Gracias a Dios salimos avante. Gracias a Dios salí sano. Gracias a Dios no me morí, no me conecté, etcétera. Vaya a ver sus vidas. Fueron muchos a celebrar a la playa, a chupar, a bailar, etcétera. Pero ¿cuántas de esas personas vinieron a los pies de Cristo? Pero ¿cuántas de esas personas fueron agradecidas con el Señor y decirle, Señor, no, hombre, yo entendí. Esto que has hecho es otra oportunidad de vida. Te voy a servir, te voy a seguir. Voy a aprender de ti. Voy a honrarte, voy a glorificarte. Voy a seguir tu voluntad. Y ahí lo dice en el versículo 10. Venga tu reino, dice el Padre nuestro. Hágase tu voluntad como en el cielo, oiga, así también en la tierra. Así como están las cosas en el cielo, así las debemos de hacer en la tierra. Pero muchos del Padre nuestro, la mayoría nos enseñaron a solo repetirlo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amén. Pero no lo analizamos, no lo estudiamos, no lo leemos. No lo vemos versículo por versículo, lo que cada uno de esos versículos, valga la redundancia, trata de explicarnos, trata de enseñarnos, trata de motivarnos, trata de guiarnos, lo que cada uno de esos versículos nos está explicando. Y yo en mis palabras sencillas y en mi poco conocimiento le trato de entender, pero ayudado con la inspiración del Señor sobre esta oración eficaz, la oración modelo, la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos. Cuando oréis no uséis vanas repeticiones, dice, que porque creemos que vamos a hacer palabras o a decir palabras rebuscadas y términos así científicos y creemos que no, hombre. Palabras sencillas que vengan del corazón, que verdaderamente el Señor vea, oiga, porque Él lo que ve es la intención del corazón. Eso es lo que ve el Señor. No que yo le diga, amantísimo Señor de los cielos, yo te digo que no, hombre, y tal vez en el corazón, esa vieja me la va a pagar, ese maestro me la va a pagar. No, eso es lo que ve el Señor, las intenciones del corazón. Entonces debemos de aceptar, para que nuestra oración sea eficaz, debemos de aceptar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios dijimos que siempre es agradable y perfecta. ¿Para quién? Para todos nosotros, para el que la quiera adquirir, para el que la quiera buscar, para el que la quiera recibir. Entonces, algo malo que sucede en mi vida me puede servir para 3 cosas, dijimos. Me puede perjudicar, me puede destruir o me puede fortalecer. De nosotros depende. Esta pandemia que está sucediendo, que gracias a la misericordia de Dios se ve que los niveles se están aquí en el país mejorando, se está manteniendo estable, etcétera, que nos sirva para fortalecer nuestro nivel espiritual, que nos sirva para acercarnos más a Dios, que nos sirva para darle gracias a Dios, para ser más agradecidos, que nos sirva para reconocer y que no se nos olvide quién tiene el poder. Aquí se ha muerto gente con título, con dinero, con poder, gente con puestos claves, con puestos políticos, con millones de dólares. Aquí se ha muerto porque cuando dice hasta aquí, es hasta aquí. Aquí no crea que porque tengo dinero a mí no me va a dar COVID.
Aquí no crea que porque tengo título a mí no me va a dar COVID. Aquí no crea que porque tengo trabajo a mí me va a dar COVID. Aquí no crea que porque mi apellido es enredado y porque cuesta mencionarlo no me va a dar COVID. No. Aquí es por la misericordia de Dios, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Somos salvos por la protección divina de Dios y eso debemos de reconocer y agradecer. ¿Cuántas personas hoy con la pandemia se quedaron en el camino del Señor? Que tal vez estaban congregándose. No han hecho por conectarse. La palabra de Dios ha estado, por ejemplo, por lo menos en nuestra, oiga bien, por lo menos en nuestra misión internacional, en todos los tabernáculos, la palabra de Dios se ha estado predicando vía Facebook Live. Desde que empezó la pandemia hasta el momento se está predicando. Aquí nadie puede decir, como las iglesias las cerraron. Como ya no podemos ir a la iglesia, mentira, con que no iban cuando estaban abiertas, con que no iban o no quería la gente nada, cuando había toda la libertad y toda la seguridad supuestamente de poder entrar, y van a querer ir hoy. Pues nosotros le vamos a llevar la palabra de Dios allí hasta su casa a través de esta plataforma. Pero que Dios le quiere hablar, Dios le quiere hablar. Que Dios quiere hacer cosas grandes en su vida, Dios quiere hacer cosas grandes en su vida. Déjese bendecir, déjese transformar, déjese ayudar, déjese pulir, déjese conducir por el Señor, no por la religión. Muchos tal vez están hastiados o aburridos de haber servido toda la vida a una religión. Yo se lo digo porque a mí me pasó. Pero verdaderamente Cristo no ha entrado en nuestro corazón. No, servimos y vivimos en una religión, pero verdaderamente Cristo en nuestro corazón. Estamos a años luz de conocer lo que verdaderamente Cristo hace en nuestros corazones. Entonces, muchas personas, dijimos, en esta pandemia se quedaron, se enfriaron, se estancaron espiritualmente. Ya no leyeron su Biblia, ya no escucharon predicación, ya no oraron, ya no se congregaron, etcétera. Ya no escucharon palabra a través de la plataforma. ¿Por qué? Porque el mundo nos absorbió. Porque las ofertas del mundo y de Satanás son más atractivas que la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos aburre. Porque la palabra de Dios nos da sueño. Porque la palabra de Dios nos choca. ¿Por qué? Pero las cosas que el mundo me ofrece, esas son chivas. Eso es rico. Eso sí me satisface. Eso sí me deleita. Y por eso es que mi oración no es eficaz. Porque pido y pido mal. ¿Para qué? Para los deleites de la carne. Porque no acepto la voluntad de Dios. Porque no exalto el nombre de Dios. Y nos vamos a quedar acá porque el domingo vamos a seguir con la segunda parte. Vamos a seguir desglosando el Padre Nuestro. Y nos vamos a quedar acá donde dice de que vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, oiga, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En el versículo 10, apúntelo ahí que el domingo seguimos a las 6 de la tarde con la segunda parte de la oración eficaz. Vamos a seguir viendo por qué nuestra oración no es eficaz. Así que está en nuestras manos, oiga bien, está en nuestras manos que verdaderamente queramos que Cristo trabaje en nuestra vida. Amén. Para que nuestra oración sea eficaz, verdaderamente inclinemos nuestro oído y nuestro corazón a la voluntad de Cristo Jesús. Que Dios los bendiga a todos. Nos quedamos, denle un fuerte aplauso a Jesús. Nos quedamos en oración con el pastor.